Shalom Lekulan, nos volvemos a ver para continuar caminando números Bemidbar en el desierto en el trayecto de la Parashá Korach de esta semana. En esta ocasión el tercer fragmento o Shelishi Aliyah y luego pasaremos a la cuarta Aliyah o Revi Aliyah. En este caso, este fragmento de este momento está en Números capítulo 16, versículos 20 al 43. El Eterno defiende. Hashem les habló a Moshe y a Aarón diciendo: sepárense de esa comunidad, pues en un instante los destruiré. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y rogaron: el Elohim de los espíritus de todo ser viviente, si un solo hombre peca, ¿cómo es que te enojas contra toda la comunidad? Y eso lo encontramos en los versículos 20 y 21 del capítulo 16, en el comienzo de este fragmento, y como lo he indicado en otras ocasiones, tomado de la versión del Humash Torah Emet. Voy a hacer un comentario antes de pasar propiamente al desglose de esta aliyah. Y lo que me llama la atención es esta parte final. Si solo un hombre peca, ¿cómo es que te enojas contra toda la comunidad? A veces nosotros no le preguntamos al Eterno de que por qué pasan tantas calamidades, por qué hay hambre, por qué hay injusticia, por qué Él permite que pasen tales o cuales cosas, o a veces que lo interpretamos o asumimos como que es un juicio del Eterno, tal situación y tal incidente, tal suceso, y a veces decimos que por qué se derramó tu ira o tu juicio cuando a lo mejor no todos eran responsables. Y a veces se nos viene a la mente aquello de que el Eterno hace salir el sol y hace caer la lluvia todos los días o en su ocasión, tanto sobre justos como sobre injustos. Está bien. Eso quiere decir que el problema no está en el Eterno, sino que el problema está en nosotros como humanidad. Porque ciertamente las cosas que pasan a veces son midah keneget midah, o sea, medida por medida, pero a razón y consecuencia de los hechos, acciones y actitudes de nosotros como humanidad a nivel general. Pero ciertamente, ¿quiénes son los que están en las estructuras de poder, sean de la ideología que sea ideología de derecha, sea ideología de izquierda, por decirlo así, que eso es muy general también, porque hay diferentes tendencias, no hay absolutos en ideologías y en preferencias. Prácticamente la mayoría son personas seculares, son personas que de alguna manera o separan a Dios de la política, son de los que dicen que Dios no se mete en política, o en su defecto, ni siquiera a nivel personal Dios forma parte de su vida, ni para pedirle dirección, sino se llevan son por sus emociones, sus deseos. O sea, entonces a veces podríamos decir, quien tiene el poder para decidir, para ejercer, para mover todos los aspectos de un país, de una nación o de una región, si ese solo hombre peca, o algunos de los que están con ellos que les sirve de asesor o de apoyo peca, ¿por qué el Eterno, entre comillas, se enoja contra toda la comunidad? Es para reflexionar sobre eso y también quizás para redimensionar nuestras oraciones, y sobre todo cuando usamos el texto de Romanos para justificar muchas veces nuestra preferencia política o nuestra oposición a una determinada política o factor de poder. Cuando el Eterno nos llama es a que veamos
hacia arriba, no hacia los lados. Bueno, continúo en relación a este tercer fragmento. La tierra devora los enemigos del Señor. Aquí vemos en esta porción que el Eterno, encendido en ira, habla. Primero Korah y después Datán y Abirán y On, primogénitos, levitas, y luego los primogénitos, y luego aparecen 250 líderes con incensarios para ofrecer fuego no autorizado. ¡Ah, caramba! Y a las puertas del tabernáculo de reunión. Y hemos dejado en la porción anterior, en el fragmento anterior, que la gloria del Eterno, la nube del Eterno, se había manifestado en el tabernáculo. O sea, lo que habría de esperarse no era nada bueno. Bien, el Eterno dice, según en el Humash, Hibatlu Va'ajale Otam Karaga. En algunas traducciones, ya leímos la traducción antes de esta lámina, donde el Eterno le dice a Moshe y Aarón, apártense, sepárense de esta congregación, de esta comunidad, de este grupo que están en esta acción, y yo los destruiré en un momento. Pero hay otras traducciones donde no, incluso en el inglés y en la versión nueva internacional e inclusive en la versión Rey Jacobo, conocida en inglés como King James, ciertamente puede variar una que otra palabra, pero habla de devorar, no de destruir. Entonces hay una traducción que dice separate yourself and I will devour them in an instant. Mi inglés en este momento no está tan bueno en la pronunciación, pero está, en vez de diciendo y los destruiré, está diciendo es y los devoraré. Si fuese así exactamente, habría que hurgar un poquito más en el contexto de las palabras en hebreo allí en ese momento. Si es así de alguna manera, creo que el Eterno le estaba dando una pista a Moshe sobre cómo era la manera o qué debía pedir como forma de juicio o de ejecución del juicio sobre Coré e incluso Datán y Abirán y todas sus pertenencias y incluso su familia, ¿no? Si es así, en vez de destruir es de devorar. Ya por eso podríamos entender de que entonces Moshe tuvo una pista para poder afianzar la autoridad y el juicio del Eterno. Pero, como siempre o como la mayoría de las veces, Moshe y Aarón interceden sobre sus rostros. Ya lo leímos anteriormente cuando hablan el Elohim de los espíritus de los seres vivientes. O sea, que tú eres el dador de la vida, eres el Dios todopoderoso, eres el Dios creador, eres el dador de la vida. ¿Cómo vas a destruir la propia vida, no? Pero el Eterno da una nueva orden y dice apártense. Lo vemos en el versículo 24 de este mismo capítulo 16, cuando dice Healu misaviv le mishkan Korah, Datán va Abirán. Sepárense, desrodeen las habitaciones de Korah, Datán y Abirán. ¿Y dónde está On? No mencionan a On. ¿Qué habrá pasado con On? Aquí cabe otro comentario. En el Midrash, no es que yo haya leído el Midrash, pero sí leí un comentario en otro libro de consulta, en otra referencia, de que en determinados incidentes en la Torá hay dos hombres que quedaron condenados por escuchar a sus esposas, pero escuchar a sus esposas para mal.
¿ok? No para vayan a empezar a emprender algo en contra de las esposas, para nada. Por eso es que hay que tener cuidado con lo que leemos para no sacarlo fuera de contexto. Entonces dice en el Midrash que uno de ellos fue precisamente Korah y el otro fue el innombrable en Purim. ¿Quién es? Bueno, no vamos a hacer la bulla ahorita porque no estamos en Purim, pero es Amán. Entonces, según el Midrash, más bien la esposa, a raíz de la molestia de Korah, más bien le preguntaba qué era lo que pasaba, y cuando Korah le reportaba todo lo que pasaba, ella lo apoyaba incondicionalmente, pero según diciendo las cosas en contra de Moshe, y que él no podía permitir que Moshe lo pisoteara, que Moshe lo humillara, hiciera las cosas, o sea, que en vez de ayudarlo a sanar, lo que hacía era enfermarlo más. Y en cambio Sere, que era la esposa de Amán, ya sabemos cómo es la historia, que inclusive hasta le sugirió que le hiciera una horca, y al final esa misma horca le sirvió o fue en contra de Amán, porque en vez de ahorcar a Mardoqueo, Mordejai, ahorcaron fue a Amán. Hablando de esposas, otro comentario. Acordemos que el Midrash, la Gemara y los Midrashim son referencias, ¿sí? Son estudios, son disertaciones, son opiniones de los rabinos, de los sabios a través de los tiempos. Lo importante de allí es tomar la enseñanza que puede haber allí, pero hay que tener cuidado de asumir ciertos contextos y ciertos aspectos como totalmente literales. Algunos son opiniones, algunos son posibles explicaciones de los sucesos o lo que pudo suceder que no está descrito en la Torá. Eso es lo que acabo de decir de quizás lo de la esposa de Amán, sí, pero en el caso de la esposa de Korah no aparece por ningún lado. Entonces es una posible explicación de por qué también falleció toda la familia de Korah, incluyendo su esposa. Bien, nos estábamos preguntando por On. ¿Dónde estaba On Ben Pelet? Según también, él sobrevivió por hacerle caso a su esposa para bien, porque según una posible explicación del Midrash, también dice que cuando llega On a su casa y su esposa le pregunta por fin qué pasó, en qué quedaron, dice: sí, mañana nos vienen a buscar Korah, Datán y Abiram, y sí, le vamos a reclamar a Moshe y vamos a alzarnos contra Moshe. Y ella entonces que le dice: bueno, ¿y qué piensas hacer? ¿Piensas seguir? Y dice: bueno, ¿qué voy a hacer? Ya me comprometí de palabra, tengo que cumplirla. Entonces que la esposa le dice: mira, hay dos cosas. Si gana Korah, vas a seguir siendo siervo de Korah. Y si pierde Korah y se sigue manteniendo Moshe, vas a seguir siendo siervo de Moshe. ¿Qué vas a ganar o qué vamos a ganar? Así que deja, no, pero es que yo mi palabra la di, no, deja que yo me encargue de esto. Bueno, entonces le dio buena comida, bebió vino y se quedó dormido. Luego en la mañana, cuando ya lo iban a buscar, resulta que la esposa de On se puso a la entrada de su tienda con el pelo suelto y peinándose su pelo. Ciertamente, llegaron los emisarios a preguntar. En algunos comentarios dicen que fueron Datán y Abiram personalmente a buscarlo. Pero, independientemente, no entraron a la tienda, y mucho menos viendo a la esposa de On peinándose. Ahí daba a entender que había pasado algo, había pasado una buena noche, y le preguntan que qué pasó y le dicen: no, está dormido todavía. Voy y se lo despierto. No, déjalo así. Y lo dejaron. Y se fueron. Entonces los únicos que se metieron en el problema fueron Korah, su familia, y Datán y Abiram junto con su familia, pero no On.
Entonces que fue salvado por su esposa sabia. Pero eso no está escrito ahí en la Torá. Es un comentario que está en el Midrash y es una posible explicación. Pero bueno, el Eterno dijo, apártense. Entonces, ¿por qué mueren Datán, Abiram, Corac y sus familias? Porque inmediatamente Moshe, cuando manda a todo el mundo a apartarse de alrededor de estas familias, porque Datán y Abiram estaban desafiantes parados donde están sus tiendas. Bueno, entonces por eso fue que escuchamos Tiftach haaretz et pirha ba tipla otam, y entonces que la tierra abra su boca y se los trague. Esa fue la forma que oró Moshe. Pero ven el detallito ahora, encuentran el detalle de si en el contexto hebreo, y tomando en cuenta cómo está traducida en inglés y algunas otras traducciones en español que dice apártense de esa congregación y yo los devoraré, Moshe y Aarón interceden para que no castiguen a toda la comunidad, sino solamente a los que están metidos en el problema, y el Eterno da una nueva orden, y Moshe como que ya había recibido el dato para decir qué era lo que tenía que pasar. O sea, ya tenía el dato para decir, bueno, que la tierra abra su boca y se los trague, que es un fenómeno que nunca ha pasado. Bueno, que no había pasado hasta ahora en todo el trayecto y en todos los juicios que había tenido Israel o determinadas personas o determinados transgresores hasta ese momento. Bien, cuando la cabeza se revela o una cabeza se revela, como lo vemos en este caso, es una proyección. La familia y todas sus pertenencias es una proyección de lo que es esa cabeza. Ciertamente, como dirán, sangre es sangre y familia es familia, pero ahí donde está el detalle. Uno, bueno, entonces, ¿qué más adelante lo de la Torá cuando dicen, bueno, ¿cómo es eso que los padres se comen la uva y los hijos tienen la dentera? Y después más adelante dice que el alma que pecare o que transgreda, esa es la que va a morir. O sea, cada quien es responsable de lo que cause y los efectos. Pero vemos que aquí la familia de Korah no está indicado ni de Datán de Abiram que de alguna manera se dieran cuenta de lo que estaba pasando y se apartasen. No, siguieron juntos ahí apoyando. Y entonces en consecuencia la retribución fue colectiva y fallecieron todos. Bien. Bueno, sufrieron de una manera vivencial, experiencial, real y física de caret, o sea, ser cortados. No solo cortados espiritualmente, sino cortados físicamente de la nación de Israel. Pero otra pregunta, ¿y los 250? ¿Qué pasó? Vemos aquí o leemos aquí en esta porción, en este fragmento, que luego que fueron tragados Korah, Datán y Abiram y toda su familia y todas sus tiendas, que no quedó rastros de ellos, emergió un fuego que quemó. Cayó juicio sobre esos 250 y nada más quedaron los incendiarios o braseros. Y esto nos lleva a la reflexión del tercer fragmento. Viendo lo que está en Números capítulo 16 versículo 35, leyendo lo que está en Vallicrá en Levítico 10, 1 y 2, y volviendo a Números 16 versículos 39 y 40, pero en el Tanakh o los Humashim estaría en el capítulo 17 versículos 4 y 5. Hay una similitud entre el castigo de los 250 hombres que ofrecieron el incienso y el castigo que recibieron Nadab y Abijú. ¿Cuál es la similitud?
Y derivado a esto, ¿cómo se afirma la autoridad de Eleazar, el sacerdote, el hijo de Aarón, a consecuencia de estos dos sucesos? Se afirma la autoridad de Eleazar en el suceso de Nadab y Abihú, y también en este momento, en este suceso. Bien, hasta aquí entonces el recorrido por este tercer fragmento, Shelishi Aliyah, de la Parashá Korach, y nos vemos dentro de un rato, de lo que dura en que ustedes carguen el otro video que continúa con el cuarto fragmento, o Revi'i Aliyah.